Estamos viviendo en una vida muy, en un entorno muy frágil. Ha habido fragilidad económica, ¿verdad? Ahorita tenemos la guerra entre Rusia y Ucrania, hay incertidumbre económica, tuvimos la educación remota y ni siquiera empecemos a hablar acerca de todas las siglas que hay, CRT, Critical Race Theory, la teoría crítica de la raza, ¿verdad? MAGA, ¿verdad? Make America Great Again, LGBTQIA, UFO, y no hablemos de los globos espías. Realmente hay muchas cosas que están pasando en nuestra vida, que es como ese juego en donde tal parece que le están pegando y tal parece que nos están haciendo retirarnos y agruparnos en el lugar donde ellos quieren que nos agrupemos. Y cuando digo ellos, pueden ser personas, pueden ser circunstancias, pueden ser temores, pueden ser amarguras, pueden ser falta de perdón, pueden ser tantas cosas. Y hemos vivido en un tiempo, o estamos viviendo tal vez en un tiempo en donde te encuentras así. Y eso es hablando solamente de las cosas que todos estamos viviendo como sociedad. Todo esto que acabo de decir son cosas que estamos viviendo como sociedad. Pero ¿qué tal si añades todas aquellas cosas que tú estás sufriendo personalmente? Tristezas, depresiones, enfermedades, tal vez desesperanza, tal vez soledad. Tal vez te sientes que no sabes hacia dónde vivir, hacia dónde ir, qué hacer con tu vida, qué no hacer con tu vida. Hay tantas disyuntivas. Y realmente esa es la sociedad en la que tú y yo estamos viviendo. Y la verdad es que si unimos la analogía del pingüino que acabo de mencionar, la realidad es que este pingüino no se está sintiendo muy desbalanceado. Y por eso te pregunto, ¿qué tanto o por cuánto tiempo más vas a poder mantenerte agarrado en tu vida, en tu fe, en tus emociones, en tu salud? Hay tantas cosas, tantas enfermedades hoy en día que nos están afectando simplemente por el estrés, por cosas emocionales, ¿verdad? Ya olvídate del colesterol y el azúcar y la diabetes. Hay cosas que te están afectando tanto emocional como natural, físicamente en tu vida, que te está desbalanceando. ¿Hasta dónde vas a poder seguir agarrándote? Tu familia se está despedazando, tu matrimonio se está destruyendo. ¿Hasta dónde puedo mantenerme firme? Yo creo que todos estamos viviendo en este tiempo, y en este año vamos a estar viviendo aún cosas más difíciles. No se trata de si las vas a vivir, sino de cuándo las vas a vivir. Y la pregunta que quiero hacerte es, ¿qué voy a hacer o qué tengo que hacer para mantenerme aferrado a la esperanza? Para saber que hay algo mejor, para saber que hay algo que viene. Y no fundamentado en un buen deseo, o en una buena idea, o en un gran sueño. No fundamentado en lo que Dios dice de cómo tú y yo podemos mantenernos con esperanza para vivir nuestra vida e ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. Dios desea que tú y yo nos mantengamos en este mundo de una manera estable, para que al mirarnos la gente pueda ver como una sociedad, como un individuo, como un matrimonio, como un hijo, como un padre, como una madre puede mantenerse firme en su fe en Dios, y entonces traer paz en medio del caos. Pero la realidad es que muchas veces ni nosotros que tenemos a Cristo reflejamos esa paz o esa estabilidad. Vienen situaciones, vienen problemas, y lo primero que hacemos es desbalancearnos, es empezar a perder el equilibrio. Ya no sabes qué hacer, tratas de agarrarte de todos lados, del que sea más fácil o del que esté más cerca, y muchas veces lo que está más cerca o lo que está más fácil no es lo que Dios quiere que te tomes. No es lo que Dios quiere que hagas. ¿Sí me explico? De eso quiero estar hablando durante estas 6 semanas. Quiero estar hablando acerca de cómo tú puedes mantenerte en esperanza y ser el ejemplo que Dios desea que seas para tus hijos, para tu familia, para tu matrimonio, en medio del caos. ¿Cuántos de ustedes necesitan esto? ¿Cuántos de ustedes necesitan decir, Señor, yo necesito algo diferente? Resiliencia,
De esto vamos a estar hablando. Pero ¿qué es resiliencia? ¿Por qué tenemos que estar hablando? Y de hecho, hoy el sermón de hoy se llama Fe Resiliente. Di conmigo, Fe Resiliente. ¿Por qué quiero que hablemos de esto? Primero que nada, tenemos que definir qué es resiliencia. Resiliencia, de acuerdo al diccionario de la Real Lengua Española, dice que es la capacidad de adaptación de un ser vivo a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Pero esto me encanta. Capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial. Di conmigo, estado inicial. Cuando ha cesado la perturbación a la que se ha estado sometiendo. El diccionario Webster en inglés lo define de la siguiente manera: la capacidad de un objeto de resistir un impacto y no quedar permanentemente deformado. ¿No les gusta esto? Es la capacidad de un objeto de recibir un impacto y no quedar permanentemente deformado por el mismo impacto. ¿Están conmigo? Es la tendencia a recuperarte de algo o adaptarte rápidamente a la desgracia o algún cambio. Ciertamente estamos viviendo en un mundo que está cambiando diariamente. Instituciones como la familia, como el matrimonio, como el sexo, como el género, están siendo redefinidas en base a la agenda que muchas personas tienen. Pero creo que es importante que entendamos que el reino de Dios tiene una agenda, y esa agenda es que en el mundo se ve una manifestación del reino de Dios sobre cada una de las áreas en nuestras vidas. Dios desea que su reino impacte nuestras vidas y nuestra vida manifieste lo que significa estar debajo de este reino. Hoy en día estamos viviendo en tiempos de cambio, en tiempos de redefinición de instituciones, de nombres, de estrategias, de instituciones para justificar la manera de vivir de ciertos individuos. Eso no significa que sea correcto. Significa que la gente está tratando de justificar la manera en que viven a través de cambiar la mentalidad de las personas. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Entonces necesitamos resiliencia, necesitamos ser capaces de que una vez que seamos golpeados, que no quedemos dañados permanentemente debido a esa circunstancia. Llámense críticas, llámense que levanten su voz en contra de ti, chismes, amarguras, pleitos, depresiones, que cuando vengan las circunstancias en la vida puedas tener una fe que es tan resiliente que no se deforme debido a las circunstancias, que no se deforme debido a las ideologías que están siendo introducidas en este tiempo. Tenemos una idea clara, tenemos una filosofía clara, tenemos una forma de vivir clara, la cual desea que permanezca de esta forma. De eso habla el libro de Pedro. Pedro le está hablando a un grupo de personas, y ahorita lo vamos a empezar a leer, que estaba sufriendo persecución, que estaban sufriendo, que la sociedad estaba siendo hostil en contra de ellos, y Dios le habla a Pedro, inspira a Pedro para escribir esta carta, y les dice el cómo tener una fe resiliente que les ayude a que las circunstancias de la vida no deforme su fe, no deforme su vida de tal forma que ellos puedan dejar de experimentar el favor de Dios en sus vidas. No estoy hablando de perder su salvación, estoy hablando acerca de perder el beneficio de las bendiciones de Dios en nuestras vidas, la cual viene a través de ¿qué? De nuestra obediencia a Dios. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? ¿Estamos aprendiendo? ¿Cuántos necesitan una fe resiliente? ¿Cuántos necesitan tener algo diferente? Yo necesito eso, ¿verdad? Todos lo necesitamos. Primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Este libro de Pedro habla totalmente acerca de la resiliencia, y tenemos que ver qué es lo que Dios nos dice acerca de esto. Dice versículo 1 de 1 de Pedro, capítulo 1: Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿A quiénes? A los elegidos extranjeros dispersos por ¿el qué? Ponto, Galacia, Capodacia, Asia, Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos
por su sangre. Fíjense lo que está diciendo. Primeramente, abre Pedro, es una carta, ¿verdad? Aquí lo tenemos en forma de un libro, ¿verdad? Pero es una carta que Dios le está mandando a esta gente que está sufriendo persecuciones y los está saludando, les está diciendo a quiénes, a todas estas personas, los elegidos, ¿verdad? Extranjeros dispersos, y habla de diferentes regiones. Está hablando de diferentes regiones. Ahora, a través de estos primeros 2 versículos podemos entender y podemos empezar a desenterrar los principios que Dios quiere que entendamos tú y yo para aplicarlos en nuestra vida el día de hoy, en nuestras circunstancias el día de hoy. Y da 3 características en estos primeros 2 versículos. Dios nos da 3 características o describe a los oyentes de Pedro de 3 formas, las cuales son relacionadas con nosotros. Somos idénticamente, viendo ya el texto y ahorita analizando el texto, te vas a dar cuenta que somos idénticos a ellos. ¿Okay? Lo primero que él hace, habla acerca de la posición geográfica de las personas. Les dice a estos escogidos, ¿verdad? Dispersos, que están en todas estas diferentes áreas. Lo primero que hace es decir, a ustedes que han sido dispersos, que no están en sus naciones, que no están en el lugar donde ustedes nacieron, ¿verdad? A ustedes que se encuentran en Apodaca, en Galacia, en todas estas áreas, es como decir, a ustedes que están en Texas, que están en Nueva York, que están en California, que están en Michigan, ¿verdad? Todos ustedes les estoy escribiendo. Ahora ven esto, es súper importante. Lo primero que hace es describir a estas personas como personas dispersas. Di conmigo, dispersos, ¿verdad? Él está hablando a la gente que se encontraba dispersa en Asia Menor y lista todas estas ciudades, ¿verdad? En ese momento quiero que veamos contextualmente, que empecemos a imaginarnos las escrituras para entender el mensaje de la escritura, amén. En ese momento, imagínense, ha habido una explosión de cristianos por todo el mundo. Los cristianos estaban en Judea, en Jerusalén, ¿verdad? En el área de Israel, y de repente hay cristianos por todo el mundo, en diferentes áreas. Ha habido una explosión de cristianos por todo el mundo. ¿Por qué? La razón es, ¿por qué? Bueno, una de las cosas, Hechos en el capítulo 8 nos dice que Dios le dijo a los discípulos, a los creyentes, les dijo, ustedes me serán testigos en Judea, Samaria, Jerusalén y todos los confines de la tierra. Podemos ver que Dios está cumpliendo su plan. Dios siempre tiene un plan. Di conmigo, Dios siempre tiene un plan. Dios no tiene plan B. Dios tiene su plan y Dios hace que su plan se cumpla, porque Él es omnipotente, Él es omnipresente y Él es omnisciente. Él sabe cómo hacerlo, Él puede hacerlo, amén. Ok, Dios dice, yo los voy a mandar para que sean mis testigos. ¿Quién es un testigo? Es una persona que ha visto quién es Dios, cómo actúa Dios y quién es Dios para soportarte, para cuidarte, para bendecirte, para amarte, para protegerte, para proveerte, para liderarte, amén. ¿Están conmigo? Ok. Una de las razones por las cuales ellos están dispersos es porque Dios tiene que cumplir su palabra. Amén. Ahora, la forma en que ellos fueron dispersos fue una manera muy peculiar, que también sucede y que Dios quiere que tú y yo entendamos a través del libro de Pedro, porque muchas veces pensamos que el ser cristiano nos va a ir todo de color de rosa y todo va a estar bien, porque pues Dios, que es omnipresente, omnipotente y omnisciente, está conmigo, y si Dios está conmigo, entonces no me tiene que pasar nada malo. Mentira. Los apóstoles, los mayores de los apóstoles murieron crucificados, los degollaron. ¿Me explico? ¿Verdad? Dice, ay, pues es que entonces no hay otra religión donde no los crucifiquen, donde no porque como que ya no me está gustando. Pero la realidad es que Dios te está diciendo, no, espérate. Quiero que entiendas algo. Esto es impresionante. Ahora, ¿por qué estaban dispersos? Ya les dije una parte, ¿verdad? Pero más adelante en el capítulo 4, Pedro nos dice por qué estaban dispersos y dice que es por las pruebas de fuego por las cuales están pasando. Di conmigo, pruebas de fuego. Simplemente decir pruebas de fuego no son pruebas bonitas, ¿verdad? Son pruebas de fuego que causan dolor, que causan pena, que causan incomodidad. Ahora, ¿de qué pruebas está hablando Pedro?
pues Jesús ha muerto, ya tienen 30 años de que Jesús ha muerto y durante esos 30 años ha de haber pasado muchísimas pruebas, muchísimas circunstancias, pero quiero decirles una de las cosas que pasaron. ¿Quieren saberla? Es súper interesante, ¿verdad? En ese momento, Nerón, el rey, Nerón, ¿verdad? César de Roma acaba de incendiar algunas de las provincias de Roma. Y él culpa a los judíos, a los cristianos. Les dice, fueron los cristianos, él quema Roma. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Cantinflas, del show de Cantinflas, cuando salía Nerón quemando todo? ¿Quién se acuerda? Y los niños están diciendo, está bien viejo el pastor. No estoy viejo, tengo muy buena memoria. Me contaban mis papás. Ay, sí, no es cierto. ¿Verdad? Está esta imagen de Nerón quemando todo esto. Y Nerón quema la ciudad y dice, fueron los cristianos. Entonces Nerón dice, ¿cómo podemos educar a los cristianos? ¿Cómo podemos ponernos a mano con los cristianos? Bueno, pues los empiezan a embarrar de alquitrán, los sumergen en alquitrán, los empalan. ¿Saben qué es empalar a alguien? ¿Verdad? Los clavan con una estaca y los prenden en la ciudad, en las noches para que alumbraran Roma. Tal vez esta es una de las cosas a las cuales Pedro se está refiriendo, dice esas pruebas de fuego. Gente que está siendo perseguida por su fe, gente que está siendo perseguida porque creyeron en Cristo, porque decidieron vivir su vida como Dios quiere que la vivan, porque decidieron hacer lo que Dios les llama a hacer y vivir bajo los principios del reino, cuya agenda es la manifestación, ¿verdad?, del reino de Dios sobre nuestra tierra, sobre nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? De esas cosas se está hablando. Pedro podría estarse refiriendo a esta situación o a muchas otras después de la ascensión de Cristo al cielo. Pero el punto es que las personas se habían dispersado. Una, porque Dios había dicho, ustedes me van a ser testigos, pero si tú no quieres ser testigos a la buena e irte solito, pues ¿qué crees? Te voy a ayudar, te voy a dar un empujoncito, ahí te voy a echar a Nerón. A ver si no sales corriendo. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de repente se encuentran así con su trabajo y están necios en su trabajo y necios en su trabajo? Y Dios ya te está diciendo, muévete, tienes que buscar otro trabajo. Que busques otro trabajo, no que te salgas y te vayas a rascar la panza, ¿verdad? Porque el que no trabaja, el que no coma, ¿verdad? Pero Dios te está poniendo que hagas algo. Pide perdón, pide perdón, pide perdón, pide perdón. Y tú no. Y de repente le atiza el fuego. Ay, no, bueno, sí. ¿Verdad? Sí, mejor sí pido, ¿verdad? O sí, mejor me busco otro trabajo, ¿verdad? El punto es que las personas se habían dispersado para buscar un lugar donde pudieran vivir sin ser perseguidos. ¿Sin ser qué? Ahora, vean esto, tenemos que definir qué significa ser perseguidos, porque no quiero que todos empecemos, ¡ay, sí estamos siendo perseguidos! Una cosa es que hayan personas, ¿verdad?, que estén en contra de nuestra manera de pensar, de vivir, de lo que creemos, que es lo que está pasando hoy en día. Pero otra cosa es la persecución. La persecución es cuando tú ya estás acorralado en cierto punto donde no puedes hacer nada para librarte de eso. ¿Ok? Y te está causando daño. El otro día mi hijo estaba hablando en la escuela con una amiga y le dijo una palabra que no tiene nada de malo, pero no era incluyente, ¿verdad? No era la forma de referirse a ese grupo de personas, según ella, ¿verdad? Porque yo no le veo ningún problema. Y le armó un pancho, le volteó a todos los alumnos del salón en contra de él. La maestra tuvo que venir y echarle una cátedra acerca de por qué estaba mal que dijera esa palabra. Eso es persecución, ¿verdad? Cuando ya van en contra tuya, ¿verdad? Hoy en día podemos ver memes donde se burlan de la fe cristiana, podemos ver los premios de los Grammys donde se burlan y de Jesús, ¿verdad? Donde se burlan de lo que creemos nosotros. Eso es persecución. Eso es que están en contra de nosotros, pero no es persecución porque tú puedes apagar la tele, ¿verdad? Porque te puedes decir, cuando veas ese post en Facebook, no te pongas a discutir con la gente. ¡Qué vergüenza! Parecen, mejor no digo. ¿Están viendo que uno se quiere portar bien? Y ustedes, ¿verdad?, están viendo que el perro es bravo y le patean el zaguán, ¿verdad? ¿Sí me explico? Eso no es persecución, no se pongan ahí, o sea,
Jesús no vino para que, Dios no sé que lo defiendas. Ama a la gente, ¿verdad? Y hay cosas que sí tienes que ser firme, ¿verdad? Yo ese día le dije a mi hijo, yo voy a ir a hablar con esta maestra. ¿Qué dijo la maestra? No, la maestra me dijo, ok, perfecto, estuvo bien, lo manejó bien la maestra. Si no, yo hubiera ido y hubiera hablado con ella, ¿verdad? Pero eso no es persecución. ¿Por qué? Porque tienes la opción de cerrar tu cuenta de Facebook. Ay, es que ves lo que está pasando en Netflix. Pues cancela tu cuenta de Netflix. ¿Sí me explico? Una cosa es que la cultura esté en contra de lo que creamos y otra cosa es persecución. Pedro le está hablando a un pueblo que está siendo perseguido. Ellos se dispersan, dicen, no quiero vivir la opresión, la persecución que estoy viviendo en Roma. Nos están matando, nos están crucificando, nos están usando para hacer antorchas en la ciudad. Quiero salir de ahí y voy a buscar un lugar donde pueda vivir en paz. Y aún llegar a lugares en donde no se sentían como en casa. Estaban siendo perseguidos. Lo primero que dice Pedro es, ¿saben qué? Esta gente es gente que había estado dispersa. Si tú y yo hablamos, hoy Estados Unidos es nuestra casa y debemos orar y debemos bendecir esta tierra, pero yo nací en México, ¿verdad? En el DF, Dios me bendijo con esa bendición tan bella. En Venezuela, ¿verdad, mi brother? Dios me bendijo ahí y después te puso ahí a diferentes presidentes para, órale, salga, vámonos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí me explico? Dios nos ha dispersado, pero la realidad es que hemos salido para buscar algo. ¿Dónde nos sentamos? Amados, aceptados, ¿verdad? Había una persecución, pero esta gente, la realidad es que esta gente no era ni aceptada, ni amada, ni abrazada a los lugares donde ellos llegaban. Querían que se fueran. Eso es lo que está describiendo, este tipo de personas, y a lo mejor tú te sientes así. Te sientes solo, sin esperanza. Sin esperanza. Lo segundo que hace es los identifica socialmente. Dice que eran ¿qué? Pedro da una segunda característica y dice que son exiliados. Di conmigo, exiliados. Pedro se refiere a ellos como exiliados en el resto de su carta, ¿verdad? Era gente que había dejado su tierra, sus familias para buscar un lugar en donde vivir y paz, pero había un problema, no eran bien recibidos en ningún otro lugar. La gente era hostil en contra de ellos, no eran solo memes burlándose de ellos o que era una minoría que le habían ganado el voto, era gente que estaba siendo constantemente perseguida por su fe, porque habían puesto su fe en Cristo. ¿Están conmigo? Era gente que habían puesto su fe en Cristo como tú y como yo hemos puesto nuestra fe en Cristo y socialmente estamos siendo atacados, ¿verdad? Estamos siendo señalados, pero eso no significa que estemos en una persecución. Ahora, esto nos da una idea de lo que va a ser la persecución y se va a poner peor y peor y peor y peor. Entre más hablen de la tolerancia, más intolerantes se han vuelto. Entre más hablen de la inclusión, más excluyentes se están volviendo. ¿Por qué? Porque para ellos incluir es incluir a las personas que piensan como yo o están dispuestos a dejar de pensar como ellos quieren y tienen que empezar tener que empezar a pensar como yo pienso. Ellos incluyen a estas personas. ¿Están conmigo? Eso es lo que estamos viviendo en el mundo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¡Ay, tengo que morderme el diente! ¡Ay, Jesús, perdón! ¡No! Dios nos está diciendo, necesito que tengas una fe resiliente en medio de estas circunstancias. ¿Por qué? Porque Dios sabía que la persecución iba a venir. Dios sabía que la persecución iba a estar sobre de ellos. Dios sabía que iban a morir en su nombre. Dios sabía que iban a ser señalados, que se iban a burlar de ellos. Dios lo sabía. Y Dios necesita que tú y yo lo entendamos, que la fe cristiana no solamente es acerca de sentirte bien, no es acerca de que te hablen sermones
veces nos hagan sentir muy bueno y te ayuden a desarrollar una personalidad mejor de ti. No, se trata de ser como Cristo, y Cristo fue crucificado. ¿Por qué? Porque Él hizo la obra de su Padre. Dios desea que tú y yo seamos lo suficientemente valientes para decidir tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirle. Y Él dice, yo necesito que tengas una fe resiliente. Caray. ¿Qué onda, Siri? ¿Quién sabe qué me está diciendo? Que check it out. Es remetiche la Siri a veces, ¿eh? Uno no le está hablando y me empieza. ¿Están conmigo? Me estoy explicando. Era gente que exiliada y era gente dispersa. Ya me empezó a dar calor. Ahora sí se va a poner bueno. Gracias, mi amor. ¡Ah! Hazle así, mi amor. Me vio. Me echó de su baba. Ay, ¿no? Cuando van ahí a ver aviéntame la baba, aviéntamela. Los dientes sin... no. Claro, los conciertos de Jesús, claro. ¿Están conmigo? Pero vean esto. Esto es impresionante. La tercera cosa que Dios le pone en su mente de escribir a Pedro es que eran escogidos. Sí, son exiliados, sí, están dispersos, son extranjeros, pero son escogidos. ¿Y escogidos para qué? Para ser exiliados y para ser dispersos. ¿Entienden eso? ¿Entendemos eso? Dios al llamarnos sabía que nosotros íbamos a ser señalados. ¿Sí o no? Cuando Dios te llamó, Dios sabía que ibas a tener que pagar un precio ¿de qué? De que la gente te señalara, de que la gente dijera, estás dejando la fe de tu mamá, estás dejando la fe de tu papá, estás dejando la tradición, ¿verdad? Cuando Dios nos dice, no, yo te escogí. Tú estás ahí, como los decía el domingo pasado, tú estás aquí porque Dios te hizo nacer en este tiempo y para este momento. Somos de Él, por Él y para Él. ¿Me están siguiendo? La pregunta es, ¿estás dispuesto a vivir con sufrimiento por Cristo? ¿Estás dispuesto a ser perseguido por Cristo, en el nombre de Cristo? ¿Por el nombre de Cristo más bien? Y ahí es donde todos nosotros decimos, ay, ahí es donde la burra tiró a Genaro. También que íbamos. ¿Sí me explico? Me encanta este libro de Pedro, porque Pedro es como las mujeres que van a tener bebé por segunda vez. ¿Va? Y te dicen, y ves a la primeriza que va a tener su bebé por primera vez. Oye, ¿y duele? No duele. ¿Cómo no, hijo? ¿Ah? ¿Sí duele o no duele, mujeres que han dado a luz naturalmente? ¿Duele? Que sí. Ay, híjole, ¿en qué momento pensé? ¿Verdad? También que se veía ese hombre y lo quieres matar ahora, ¿no? Yo tengo una amiga que es así súper cristiana, súper cristiana, y ella dice, no, es que Dios me dijo que mi parto va a ser natural. Y Dios me dijo que no, que yo no usara la epidural, la anestesia para que no... Dios me dijo que Él va a estar conmigo, ¿no? Híjole, cuando empezaron los dolores... No, Dios me dijo. Llegó al punto donde agarró a su marido de la corbata y le dijo, ¿por qué me hiciste eso? ¿Verdad? Y voltea con el doctor y le dice, sáquemelo, ya sáquemelo. El libro de Pedro es así. El libro de Pedro te dice cómo es. No te dice, ay, no te va a doler. No, sí te va a doler y mucho, hijo. Para que la pienses la siguiente vez. ¿Verdad? Y luego cuando los ves y cómo se convierten tus hijos en monstruos que devoran comida. ¿Ah? Que se roban tu oxígeno, que suben el aire acondicionado, que lo bajan súper frío. ¿Verdad? Y tú estás en tu cuarto y dices, es que tengo calor. Pues encuérate, hijo, pero tengo frío, pues tápate.
Si estos monstruos que piensan que porque viven en nuestra casa piensan que es de ellos. ¿Verdad, Matthew? Ay, dije en voz alta. No, no es cierto, es broma. ¿Están conmigo? El libro de Pedro es que te voy a decir las cosas como son. Y te voy a decir las cosas como son. Ser cristiano es aceptar el sufrimiento. Ser cristiano es estar dispuestos a sufrir por Cristo. Ser pastor es estar dispuesto a tener dolores de parto para que Cristo sea formado en ustedes. No nada más, no el hecho de que, ay, que me vean y yo soy el ungido y a mí cárguenme el portafolio. No, no se pasen. No me hables porque se me va la unción. Cálmate, hijo. Bájale 3 rayitas, ¿no? O sea, shh. ¿Sí me explico, brother? ¿A poco no? Yo sé que eso no pasa en las iglesias hispanas. Ni en las gringas. Dios le dice, yo te escogí para esto. Esto es súper importante porque lo que Pedro está haciendo es enfocarlos. Sí. Es como cuando tomas una foto en el modo de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el modo? De la foto, ¿verdad? Te puedes tomar una foto y se puede ver atrás borroso, ¿verdad? Eso no está en foco, portrait, ¿verdad? Tienes las pictures y tienes el portrait. Y el portrait maneja la luz para que todo lo demás, que lo que salga bonito, que lo que salga enfocado seas tú y lo demás se ve borrosito. ¿Sí lo han visto? Ok. Pedro está diciendo, sí, hay dolor, hay persecución, hay dispersación, hay exilio, pero ese no es el foco. Ese no es el enfoque. Ese no es el punto donde tienes que poner tu vista. Tu vista tiene que estar puesta en que tú eres un escogido de Dios. Tu visión tiene que estar enfocada, firme en tu identidad en Él. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? Dice Dios, yo te llamé, yo te escogí, tú estás aquí. Ustedes llegaron aquí hoy de Venezuela la semana pasada y están aquí porque Dios los trajo. Pero Dios te trajo no solamente para venir a vivir a un país diferente, Dios te trajo para que cumpla su propósito en esta tierra. Su propósito, no el tuyo, ni el de tu esposa, ni el de tus hijos, ni el de Él. Amén. Dios me trajo aquí. Yo me acuerdo que toda mi vida, cuando yo le di mi vida a Cristo a los 13, 14 años, yo siempre quise ser misionero. Yo quiero ser misionero. Y yo me soñaba en África y me soñaba en diferentes lugares. Y un día aquí pensando, estaba así como que en mi oficina, pues yo soy misionero porque estoy en otro país. ¿Va? Y pues sí o no. Dios va a terminar la buena obra en nosotros. Eso es impresionante. Ahora, Él les dice, yo te escogí, quiero que te enfoques. Sí, eran personas exiliadas, personas que habían sido dispersadas, personas que habían sido ridiculizadas, rechazadas, señaladas, pero Pedro no quiere que se enfoquen en eso. Sí, vuelvo a decirlo, eso existe. Sí, esa es la realidad, es lo que está pasando en el mundo. No te estoy diciendo que digas, ay, todo el mundo es color de rosa. No, vivimos en un mundo roto, vivimos en un mundo quebrantado, vivimos en un mundo que apesta. Vivimos en un mundo que se ha alejado de Dios. Y Pedro está diciendo, sí, todo eso es real. Pero Pedro les dice sobre todas estas cosas, ustedes son los escogidos de Dios. En otras palabras les está diciendo es enfócate en tu identidad, enfócate en saber quién eres. Ahora pensemos esto, esta es gente que había confiado en Cristo, pero Roma les dice no los queremos aquí, salen huyendo, son dispersados y a donde llegan les dice tampoco te queremos aquí. No sé si alguna vez te han rechazado, no sé si alguna vez te has sentido tan vulnerable debido a ese rechazo que dices ya no sé ni qué hacer, me siento tan vulnerable, todo me afecta, todo me lastima, me siento tan débil, me siento sin fuerzas, me siento sin esperanza. Bueno, así se sentían ellos. Y peor, porque ninguno de nosotros hemos visto a nuestros familiares ardiendo en las calles, empalados. Yo sé
Que las circunstancias te hacen sentir vulnerable. Que tal vez la relación con tu esposo o con tu esposa te hagan sentir rechazado o rechazada. Pero Pedro les dice, no te enfoques en eso. Eso es parte del plan de Dios para hacerte crecer y hacerte madurar. El punto de esta carta, de la carta de Pedro, es decirles, entiendan algo. Cuando nadie más te ve, Dios te ve. Cuando nadie más te abraza o te valora, Dios lo hace. Lo que Pedro les está diciendo, si te sientes así, hay una realidad más grande que todo el rechazo. Hay un refugio para tu vulnerabilidad. Y Pedro le dice, simplemente aférrate porque hay esperanza para ti. Sin importar en dónde estés y a dónde vayas, Él es mi esperanza, tu esperanza. La pregunta que les estaba haciendo al principio de esta predicación es, ¿alguna vez te has sentido que tu agarre ya no es lo suficientemente fuerte para mantenerte ahí? Y la realidad es que muchos hemos estado ahí y muchos hemos caído de ahí. Y hemos sido quebrantados. Y nuestro corazón está quebrantado, está lastimado simplemente ¿por qué? Porque nuestro agarre no fue lo suficientemente fuerte. Pero lo que Pedro nos está diciendo es, el agarre que tú necesitas es un agarre que nace de tu identidad, de la fe y de poner tu fe en lo que Dios ya hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. ¿Me estoy explicando? ¿Sí me estoy explicando? Están todos estos problemas y Pedro dice, sí, ahí están saliendo en la foto, no los puedes negar, te están doliendo, te están lastimando, pero enfócate en el autor y consumador de la fe. Y no solamente te enfoques, haz lo que Él te está pidiendo que hagas. ¿Amén? Y la pregunta del millón es, ¿cómo llego a eso, José Luis? ¿Cómo puedo llegar a tener una fe resiliente? Que cuando sea golpeada no se deforme, sino que vuelva a recuperar. Que sea flexible. Por eso se ve en esa flexibilidad, en ese metal, esa resiliencia que está doblando, pero en el momento que quitas la presión vuelve a tomar su forma. Yo quiero tomar la forma de Cristo en mi vida. Que cuando vengan y me ofendan pueda voltear la mejilla y decir, aquí estoy, vuelve a ofender, y que mi fe sea resiliente y que vuelva al lugar que tiene que estar. Que yo no sea controlado por lo que la gente me hace o me deja de hacer. Que mis reacciones no sean controladas por el despecho o la amargura que alguna circunstancia me causó. Y la realidad es que muchos de ustedes, muchos de nosotros en nuestra vida hemos vivido en base a reacciones. Me hacen, te hago. En vez de vivir en obediencia a lo que Dios nos pide, porque la obediencia al final del día va a traer bendición a nuestras vidas. Y aún cuando vengan pruebas, y aún cuando vengan circunstancias, aún cuando estés en obediencia y dices, bueno, si estoy en obediencia, ¿por qué se levantó la tormenta? Lo mismo le pasó a sus discípulos, pasen al otro lado. Y ellos bien obedientes dijeron, Jesús, sí voy al otro lado. Subieron a la barca, empiezan a cruzar. Jesús dice, yo los alcanzo al rato. Él se queda orando y de repente empieza la tormenta. Y Jesús, ¿dónde estás? Mira que perecemos. Y Jesús los alcanza caminando. Estaban en la perfecta voluntad de Dios, en el centro de la voluntad de Dios, pero aún así había tormentas. Pero ¿sabes qué? Ellos tenían paz porque Jesús les salió al encuentro. Amén. Dios está contigo, Él prometió estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin. ¿Cómo llego a ese lugar, José Luis? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Vamos a leer, dice, alabado sea Dios. Ya voy a terminar. Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección ¿de qué? ¿De qué? De Jesucristo, para que tengamos una ¿qué? Esperanza viva. Me encanta este pasaje. Nacidos para tener una esperanza viva. Di conmigo, yo he nacido para tener una esperanza viva. Esa es tu identidad. Amén. Es lo que Dios dice acerca de ti, no lo que tu tía, tu abuelita o tu suegra dice acerca de ti. Yo le digo a mi esposa, mi amor, a mí no me importa todo lo que digan los demás, yo te amo. No se trata de lo que digan los demás, se trata de lo que Dios dice acerca de ti. Amén. Ahora,
Si alguien viene y te dice, ten cuidado con esto, porque la Biblia dice esto, no digas, a mí no me importa lo que tú digas, me importa, te está diciendo lo que Dios dice. Entonces haz lo que Dios te está diciendo. Amén. Pastor, me da consejería, sí, mira, la Biblia dice esto acerca de tu problema. Yo no voy a hacer caso acerca de lo que nadie más dice, voy a hacer caso acerca de lo que Dios dice. Pues Dios puso a los pastores, evangelistas, maestros, profetas, ¿para qué? Para ayudarte, cabezón. Déjate. Amén. No sé por qué, pero así Dios lo hizo. Dios quiso que tuvieras un pastor chilango. Bendito eres. Imagínate si hubiera sido norteño. Imagínate cómo estaría hablando aquí. Entonces el Señor les dijo que sí, que se pusieran bien así, bien fuertes, bien macizos. Fierro, compadre. Así que no se raje, pues. Va. ¿Dónde está? Voltea ahí. ¿Dónde está Javier? Y ahí está. Señor. ¿Están conmigo? Niño. Imagínense si hubiera sido de allá, de Mérida, Mare. Lo busco y no lo busco. Así dicen, ¿verdad? Bomba. Ayer pasé por tu casa. ¿Verdad? Ok, no le demos cuerda. Dice, y recibimos una herencia indestructible. ¡Wow! Incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para ustedes. ¿Para quién? Di conmigo, para mí. Emociónate de la palabra, no nada más de para mí, sí, para mí. Para mí, Señor. Esa herencia está reservada para mí, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe. Wow, Señor, tu poder me protege mediante la fe. Tengo que tener fe en que tú me proteges, no fe en que tú me desproteges, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Versículo 6. Esto es para ustedes motivo de gran... Gracias. Gracias, Jesús. Ahora, vean. ¿Están listos? A ver, además pongan los dientes así. Ahí les ve el batazo. ¿Lo leemos? Y la neta es que ni nos da alegría. ¿Sí o no? Lo acabas de leer y dices, pues sí, me da alegría. Échale confeti. ¿Verdad? ¿Saben por qué? Porque estamos tan rotos. Nuestros valores están tan desequilibrados. Nos hemos vuelto tan duros a nuestros corazones. Hemos perdido tanto nuestra identidad que lo que nos debería dar gozo no nos da gozo, y lo que nos debería causar dolor nos alegra. Ves las novelas cuando estás ahí, ya traiciona el marido a su esposa. Ay, qué bueno, porque el otro está más guapo. O sea, yo sé que es una novela, no, yo no soy, ay, no vean novelas, no. Está bien, pero realmente te das cuenta que empiezas a ponerte de lado que no debe de ser. ¿Verdad que sí? ¿Sí me explico? Por eso dice la palabra que en los postreros tiempos hará hombres amadores de sí mismos, que dejarán el uso natural de las cosas. Y se volverán los unos con los otros en sus soberbias, en sus lascivias, en sus concupiscencias. Gracias, Esperancita. ¿Lo vemos? Porque empezamos a llamar lo que no es bueno, bueno, y lo que es malo, bueno. Leemos la palabra y no. El miércoles estábamos en la clase de escuela doxol y estábamos hablando acerca de la teología sistemática y estábamos hablando de la doctrina del hombre. ¿Qué dice Dios acerca del hombre? ¿Qué es lo que nos debería de dar gozo? ¿Qué es lo que nos debería dar paz? ¿Qué es lo que nos debería hacernos sentir en plenitud? Hablamos de todas esas cosas. Y entre más las hablaba y las estudiaba, decía, ¿cómo les puedo explicar esto? Porque todo lo que leía de que nos tiene que dar paz, todo lo que nos tiene que dar prosperidad, todo lo que nos tiene que dar plenitud, era tan ajeno de lo que realmente hoy en día trae plenitud a las personas, de acuerdo a sus propias ideas.
Y ahí yo estaba estudiando y era algo bien sencillo. Pero yo lo estaba estudiando y yo decía, pues, ¿cómo lo explico? Porque mi mente aún, ¿verdad?, tiene que ser transformada. Y cambiar, decir, Señor, híjole, es que realmente no encuentro gozo ni placer en esto. Este pasaje, esto es para ustedes motivo de gran alegría. ¿Cuál es el motivo de nuestra gran alegría? Que hemos recibido una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia es reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría. ¿Cuántos podemos, ahora que yo escuché este pasaje, ir delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame que eso sea motivo de alegría para mi vida? Porque eso me revela que mi corazón está tan podrido y tan desviado y tan desenfocado que no me da gozo lo que tú dices que me tiene que dar gozo. Que soy un pecador, mugroso, guapo, pero pecador. Ay, gracias. ¿Para el sudor? Sí. Ahí tengo mi idea. Ay, qué linda, gracias. Pero gracias. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen, no manches, sí es cierto? ¿Verdad que sí, mi bro? ¿Los demás no? ¿Verdad que sí? No ahora sí me... Si te vieran los dientes así. No, ya ni dientes. ¿Sí o no? Y luego ve lo que dice. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, versículo 7, aunque perecedero, se acrisola en el fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más. Di conmigo, que vale mucho más. Esta palabra es muy importante porque te la voy a visitar adelante. Que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, que demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo, ¿qué? Esto es lo que va a pasar. Tu fe va a ser probada, que era digna de aprobación, de gloria cuando Jesús se revele. Versículo 8. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible. Ay, Señor. Pues sí me gozo, pero así como que sea bien indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es la salvación. Pablo dice, tienen esta fe que vale mucho más que el oro. Realmente una traducción, como algunas traducciones, los que tienen la Reina Valera, dice que es más preciosa. Di conmigo, más preciosa. Lo cual yo creo que es mejor o se adapta mejor con lo que Pedro nos está enseñando en este pasaje. Porque está hablando de una fe que es preciosa. Fíjate, tu fe, ¿verdad? Es la que está siendo acrisolada, ¿verdad? Tu fe está siendo, que vale más que el oro, está siendo acrisolada por las pruebas. Todo lo que estamos pasando, todo lo que está ahí, que es real, que trae persecución, que trae dolor, que trae angustias, todas estas cosas nos están, ¿qué? Formando, nos están acrisolando. Es lo que Pedro está diciendo. ¿Qué les dije? Pedro te la dice cómo es. Él no se anda con medias tintas. Él te dice, ¿sabes qué? Ser cristiano tiene que traer sufrimiento. Porque el sufrimiento perfecciona tu fe. ¿Están conmigo? Y porque el justo por la fe vivirá. Y porque el justo no se guía por, sino por, no es condicionado, no reacciona a las circunstancias. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué tristeza! ¿Y ahora quién me va a proteger? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Yo. El chapulín colorado. ¡No, Cristo! Y en medio de esas circunstancias, ¿qué? ¿Ves las circunstancias? Pedro le está diciendo, sí,
Son exiliados. Ustedes no están en la tierra prometida que Dios les prometió. No están en Canaán, están en todos estos lugares. Han sido exiliados, han sido dispersados. Son gente que no los quiere nadie. Pero eso está acrisolando tu fe. Vean esto, es increíble. Está haciendo que tu fe sea más preciosa, lo cual pienso que es adecuado para lo que Pedro está diciendo. Para entender esto, quiero que veamos esta descripción del metal preciosos, de metal preciosos desde dos perspectivas. La perspectiva de un joyero. ¿Dónde está lechuga? Lechuga, papá. ¿No está? Ahí estás, bro. Joyero, ¿verdad? No porque tenga muchas joyas, sino porque él trabaja con las joyas. ¿Ah? Joyas las tiene tu esposa. Good job. ¿Cómo se llaman las joyas? ¿Cómo dice? ¿Cómo es la cancioncita? No esas de... ¿No, verdad? No esas de la comercial de la tele, que los diamantes, ¿no? El mejor amigo de la mujer, un diamante. Ok. Desde la perspectiva de un joyero y desde la perspectiva de un herrero. Ok, vean esto, está súper padre. Cuando el joyero piensa acerca, si tú le dices joyero, metal precioso. Si tú, cuando Lechuga leyera esta parte y vea también la fe de ustedes, que es más preciosa que el oro, lo primero que él va a pensar como más precioso, ¿verdad? Piensa acerca del valor, piensa acerca de la pureza y de la belleza. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estás de acuerdo conmigo? Valor, pureza y belleza. Cuando tú vas a una joyería, ¿de qué quieres su anillo? ¿De oro de 14 quilates? ¿De 9 quilates? ¿De 10 quilates? Entre menos quilates significa que estuvo mezclado con otro metal, ¿verdad? Para que no fuera solamente oro y te cuesta más barato. Cuando tú le dices a una persona, a un joyero, este es un metal precioso, lo que Pedro está diciendo, tu fe es un metal precioso, ¿verdad? Y si tú lo ves desde la perspectiva del joyero, el joyero va a decir sí, porque tiene un valor más grande, tiene una pureza más grande, ¿verdad? ¿Verdad? Y es bello. Es bello. ¿Están conmigo? Eso es muy importante. El oro tiene que ser refinado, ¿verdad? Cuando tú encuentras el oro en las minas, no sale bonito, ¿verdad? Así todo perfecto con su diamante arriba, ¿verdad? No, sale en roquitas, ¿verdad? Y esas rocas tienen ¿qué? Tienen imperfecciones. Tienen que ser ¿qué? Tienen que ser tratadas para quitar todas estas imperfecciones. Tienen que purificarlos, tiene que ser, ¿verdad? Se me fue el nombre, refinado. ¿Están conmigo? Tiene que ser refinado. Lo ponen en el crisol y lo refinan, ¿verdad? Constantemente. Ahora, por el otro lado, los herreros, cuando piensan en un metal precioso, piensan en su fuerza y en su uso. ¿Están conmigo? Mi papá tiene su empresa de maquinados de precisión. Él compra acero y dependiendo de qué es la pieza que tiene que hacer, él tiene que comprar una dureza, una flexibilidad, una resistencia del metal para hacer la pieza que quiere hacer, para que esta pieza pueda hacer aquello que fue llamada para hacer, fue diseñada para hacer, ¿verdad? Entonces, cuando un herrero, cuando hace espadas, ¿verdad? ¿Qué buscaba el herrero? Que fuera ¿qué? Que fuera fuerte, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que fuera usable, ¿verdad? Para este ejemplo, pensemos en el hierro. Los herreros tienen que templar el hierro, calentarlo y enfriarlo, calentarlo y enfriarlo. Ese es un proceso, ¿verdad? Que lo está templando. Esto es lo hermoso acerca del proceso. Cuando tú templas un metal, ¿verdad? El proceso incrementa la fuerza del acero, pero al mismo tiempo reduce su dureza. Una espada en el medievo, cuando ellos forjaban una espada, la tienen que calentar, golpear, darle forma y enfriarla, calentar y enfriarla, ¿verdad? Ese sistema para templarlo aseguraba que el metal, ¿verdad?, no fuera lo suficientemente suave, porque endurece el metal, ¿verdad? Que no fuera lo suficientemente suave, ¿para qué? Para que cuando golpeara algo, no se rompiera, cuando golpeara algo, esto no quedara deformado. ¿Han visto ustedes el programa de Forge in Fire?
Lo han visto cuando hacen las pruebas de las espadas que golpean y luego se doblan. Y dicen, no, esta no regresó a su forma. Bueno, eso es lo que hace el temple. Lo metes al fuego, lo golpeas y después lo enfrías, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sea lo suficientemente suave, ¿verdad? Para que no se rompa cuando es golpeado, ¿verdad? Y lo suficientemente suave, ¿verdad? O para que no se deforme. Cuando hablamos de la fe, estamos hablando acerca de lo mismo. Dios quiere que tengas una fe que es suave, pero no tan firme que se rompa. Tienes que ser metido al crisol. Tu fe tiene que ser metida al crisol. Inmediatamente que Pedro habla de que nuestra fe es más preciosa, está haciendo referencia, ¿verdad?, a estos metales preciosos, los cuales tienen que ser tratados. ¿Para qué? Para que sean útiles, para que tengan valor, para que sean puros, para que sean bellos, pero al mismo tiempo, para que sean fuertes y puedan darle uso. Muchos de ustedes tienen una fe muy bonita, pero no sirve para nada, porque no la ponen en práctica. Muchos de ustedes tienen una fe muy bonita, pero es tan rígida que se rompe. ¿Estamos viendo? Pedro está diciendo, todos estos problemas están ahí. ¿Estás viviendo en un mundo roto? ¿Estás viviendo en un mundo que se ha alejado de Dios y por lo tanto está viviendo las consecuencias de lo que significa vivir alejado de Dios? Un mundo confundido. Hay desestabilidad política, económica, social. Hay división en las naciones. División en los Estados Unidos, 50% piensa de una forma, 50% piensa de otra. Nunca Estados Unidos había estado tan dividido como se encuentra hoy en día. Aún NATO, la Asociación de Naciones allá en Europa con Estados Unidos, están divididos en las decisiones que tienen que tomar acerca de Rusia y acerca de Ucrania. Hay una división. El Imperio Romano cayó no porque otro imperio lo conquistara, sino cayó porque de entre de ellos mismos hubo tanta desunión que colapsó el imperio. Dios necesita forjar tu fe. Dios necesita purificar tu fe. Y Dios lo hace a través de problemas, de situaciones. Por lo tanto, cuando veas problemas y situaciones, abrázalos porque Dios está haciendo algo grande. Cambiar tu perspectiva, enfocarte. El hierro templado es perfectamente balanceado para que no sea demasiado suave y se deforme cuando se le aplique fuerza o presión, o demasiado duro que se rompa cuando se le aplique fuerza o se golpee con él. Esto es exactamente lo que Pedro está hablando en este pasaje. Pedro nos está hablando acerca de tener una fe templada, que no sea demasiado suave para que cuando vengan las pruebas no cedas. Pues es que así es todo el mundo. O sea, sí, yo tengo mi fe, creo en ti, Jesús, pero así son todos. Y cedas. Que no sea demasiado suave para que cuando vengan las pruebas no cedas, o que no sea lo suficientemente rígida que se rompa cuando se le aplica presión. Dios quiere que tengamos una fe tierna, pero resistente, pura, pero fuerte, hermosa, pero útil. Pedro nos está diciendo que necesitamos tener una fe resiliente, el cual es el plan de Dios para nosotros. Tenemos que pasar por estas circunstancias. Para tener una fe resiliente, necesitas ponerla en acción. No pasa de la noche a la mañana. Hay muchos cristianos que piensan que un día van a amanecer y van a poder huir de la tentación. ¿Por qué? Porque amanecieron de buenas y van a huir de la tentación. Otros van a ser bien piadosos. Otros van a amanecer y decir, ay, tengo una fe tan resiliente. No. La fe no la encuentras.
La fe resiliente no es algo que encuentres o que amanezcas con ella, es algo que se forja. Y tú y yo tenemos que ser forjados. Es forjado. Y la resiliencia tiene que ver o empieza con saber quién eres. Cuando tú quieres ver qué tanto vale algo, en la joyería, tienes que fijarte en varias cosas. Y eso es en cualquier cosa, en carros, joyería, cosas de cocina, bicicletas, motos, cualquier cosa. Cuando tú quieres saber el valor de las cosas, tienes que preguntarte primero, ¿quién lo hizo? ¿Verdad? Ayer estaba viendo un programa que decía, estos son los carros que no debes de comprar usados. Y decían varias marcas, ¿quién lo hizo? Estos son los carros que puedes comprar usados porque los hicieron estas personas. Cuando tienes una pieza de joyería, puede ser muy hermosa, puede ser muy pura, pero si no la hizo un artista súper conocido, no va a tener el mismo valor. ¿Verdad que sí? Pero cuando es un artista prestigiado y hace un anillo, aunque sea nada más una argolla, lo hizo fulanito, eso le da valor. ¿Verdad que sí? Cuando tú quieres saber cuánto vale algo, tienes que decir quién lo hizo. Segundo, ¿de qué está hecho? ¿Es oro de 14? ¿Es diamante? ¿De cuántos puntos? ¿Cuántos cortes? ¿Qué número de caballos tiene? ¿Verdad? ¿De qué está hecho? ¿Las bicicletas es de fibra de carbono o es de aluminio? ¿De qué está hecho? Eso le da valor. Y por último te preguntas, ¿para qué fue hecho? ¿Verdad? Es el mayor valor y es la razón por la cual lo queremos comprar. Si compramos un carro, lo queremos comprar no porque queremos subirnos al carro, queremos que el carro nos lleve a lugares. ¿Verdad que sí? Si queremos pedirle matrimonio a una mujer, compras el anillo que está bonito, es valioso, es puro, y se lo das porque ¿qué quieres? Vivir eternamente con ella. Porque está haciendo un compromiso. Quieres el fin. ¿Para qué fue hecho? Eso es identidad. La fe resiliente nace cuando tú entiendes que tú fuiste hecho por Dios. Y que cuando Él te creó, te formó de una forma que quite el aliento a cualquier artista en el mundo. Que cuando los científicos ven la complejidad del ser humano, cómo funcionan todas las cosas, dicen, debe haber un Dios. Estás hecho con sus manos. Estás hecho de su deseo. ¿De qué estás hecho? De su deseo, porque dice la Biblia que su alma deseó e hice. ¿Qué me formó su deseo? Tengo la imagen y semejanza de Él. Y por último, fuiste creado para representar quién es Él y cómo es Él. Cuando pones todos estos ingredientes juntos y te das cuenta quién te hizo, de qué te hizo y para qué te hizo, entiendes que te puso en este momento en esta tierra, a pesar de que hay dolor, a pesar de que hay persecución, te puso en esta tierra para moldearte, para meterte al crisol, para templarte, para que tu fe no sea lo suficientemente suave para que se deforme, ni lo suficientemente dura para que se quiebre, que sea una fe templada, en donde al entender quién eres y de quién eres y para quién eres, puedes levantarte y decir, mi Cristo vive, hay esperanza para este mundo, no por las circunstancias, sino porque sé en quién he creído. Ese es tu Dios. Dios te llamó, Dios me llamó. ¿Hay problemas? Sí. ¿Va a haber? Sí. ¿Van a dejar de haber? Cuando venga Cristo. Y todavía falta. ¿Cuántos necesitan una fe resiliente?
Tú y yo podemos enfrentar un mundo como en el que vivimos en este momento sin tener una fe resiliente. Tú y yo podemos enfrentar este mundo sin saber quiénes somos y para qué fuimos creados. Solo teniendo una identidad clara sabremos de quién, para quién y por quién existimos. Y esto es para su gloria. Esta verdad nos ayuda a entender los planes de Dios, los planes que Dios tiene para nosotros, y nos habilita, nos forja para tener una fe resiliente, una fe templada, que no sea demasiado suave para que cuando vengan las pruebas no cedas, o que no sea suficientemente rígida para que se rompa cuando se le aplica presión. Dios quiere que tengamos una fe tierna pero resistente, pura pero fuerte, hermosa pero útil. Amén.